seguir hablando acerca de temas importantes. Quiero que sepa que la iglesia está levantando, se está levantando. Siento que el Señor está abriéndonos una posibilidad muy especial en todos los ámbitos, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, y cada cual está ocupando la posición que le corresponde. Y a la iglesia, la iglesia adulta, nosotros también tenemos una responsabilidad muy grande en esta congregación. Así que los animo a que ocupen sus puestos. ¿Cómo? Preguntándole a Dios, ¿en dónde voy a ocuparme? ¿En dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Que este proceso en el que vamos a entrar en estas semanas, en esta semana previa y la próxima ya que es prácticamente la semana, la del retiro, estemos juntos, batallando como iglesia. Las batallas unen el pueblo de Dios, lo unen. ¿Por qué? Si los partidos de fútbol, los partidos políticos unen a la gente, igualmente las batallas en Cristo Jesús unen a la gente también, porque nos unen en la misma batalla. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como cuerpo. Amén. Así que los invito a ser partícipes de este plan que nos entregó el Señor como misión, porque esa es nuestra misión. Tenemos una misión de hacer discípulos, pero nuestra misión es nosotros conquistamos eso a través de los retiros. Aquí tenemos a Freddy, que es una de las muestras de lo que nosotros hicimos a través de cumplir la misión que nos ha dado el Señor de hacer retiros en otros países, en Colombia. Ahorita estuve celebrando una boda en Barranquilla y ya nos pidieron que por favor fuéramos a hacer un retiro para ellos. Amén. O sea que realmente, hermanos, es lo que el Señor nos puso a hacer a nosotros. Pero todo esto solamente se va a lograr a través del cuerpo. Yo solo no soy. Amén. Si yo fuera solo a hacer el retiro, pues imagínate, entonces no tendría ni que comunicarlo. Pero no, yo nunca voy solo, yo siempre voy acompañado. Porque yo entendí que el cuerpo tiene muchos miembros. Y los miembros tenemos diferentes funciones. Yo por eso bendigo cada talento y cada don que Dios te ha dado, porque eso es lo propio. Por eso nos desarrollamos en los retiros. Por eso que algunos están en los controles, otros están en la alimentación, otros están en la organización, otros están en diferentes funciones. Y eso es bueno, porque uno descubre que tiene talentos, otros talentos adicionales. ¿Sí o no, Claudia? Amén. Bien, yo tengo el privilegio de presentar a Luis. Este tema lo iba a dar yo, lo di la semana pasada, pero quería que Luis tomara este tema porque tiene una hija en edad propicia para poder hablar de este tema. Así que pues yo ya le he dado algunas pautas y espero que usted entienda del tema, porque seguimos hablando de las leyes. Las leyes en la Torá tienen una finalidad muy poderosa. No es que las cosas se hagan así, a rajatabla, no. El propósito de la Torá es instruir. Y para poder instruir bien, la Torá tiene que llegar al corazón de la persona. Y el corazón de la persona es el entendimiento. Si usted hace lo que dice la Torá simplemente por hacerla, puede ser obediente, pero no va a ser sujeto. Va a ser solamente una persona obediente de la palabra, pero no va a ser una persona sujeta a Dios. Ojo, que la obediencia es el primer paso a la sujeción. Entonces, Dios quiere personas sujetas a Dios. La sujeción a Dios es la que produce fruto. Oh, ¿me está escuchando eso? Mire, la obediencia es buena, muy buena, pero es el primer paso. ¿Para qué? A la sujeción. Cuando tú obedeces, te preguntas, a muchas personas, por ejemplo, lo del diezmo, lo que está enseñando Javier,
sino por obediencia. Y termina haciéndolo con gozo por sujeción a Dios. Y ahí es donde viene la bendición. Amén. Así que eso lo dejo aquí. Luchito, por favor. Pastor, gracias. Como decía el pastor, estamos en un estudio de Éxodo. Vamos a terminar a tiempo, ¿no? Con el fin de año del calendario hebreo. Esperemos, ¿ok? Y empezaremos entonces el próximo año sería ya Levíticos, ¿no? Números. No, con Levíticos. Con Levíticos. Bueno. Ok, leyes morales. Es cierto lo que está diciendo el pastor. Esta parte de Éxodo capítulo, quedamos en el capítulo 22, versículo 16, pero lo voy a dejar para lo último, pastor. El Señor ahí sentado me decía, déjalo para lo último, porque hay mucha tela que cortar, hay mucha información. ¿Okay? Así que vamos a empezar desde Éxodo 22, del 18 al 20, para que lo tengan listos en audiovisuales. Pero antes de empezar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, porque tú eres bueno, mi Rey. Sabemos que estas enseñanzas de tus leyes, mi Rey, son hay veces un poco confusas, pero si nosotros aplicamos el Espíritu, por eso tu Hijo amado antes de irse dijo que Él nos iba a enviar el regalo al Espíritu de la promesa que nos va a guiar en toda verdad y en toda justicia. A esa verdad y a esa justicia que Él se refería era la verdad y a la justicia de tu palabra. Así que yo te doy gracias por lo que estás haciendo. Yo te pido que en el espíritu de cada una de las personas que están escuchando esta enseñanza el día de hoy, tú puedas hacer algo importante en sus vidas. Márcalos, mi Rey. Márcalos y que su espíritu se alimente, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno. La semana pasada estuvimos hablando de todo lo que tenía que ver con los robos, los animales que mataban a otros animales, los daños que podían haber a terceros o a segundas personas. Y yo creo que eso fue claro, ¿no? Porque prácticamente muchas de las cosas que vivimos hoy en día a nivel cívico tienen que ver con esas leyes. Si tú vas por el supermercado y hay un charco de agua, te resbalas y te caes, ¿tienes el derecho a qué? A meter una demanda, ¿cierto? Para recibir compensación por daños y perjuicios. ¿Okay? Así que pongámonos a pensar que de verdad todo lo que se usa hoy en día como leyes cívicas están ahí marcadas en la Torah. Entonces, ¿de dónde salió que no necesitamos Torah? ¿Ah? Cuando el mundo entero vive a través, las leyes a través de eso. Ahora, que el mundo las rompa es otra cosa totalmente diferente. Pero nosotros los hijos de Dios estamos llamados a cumplirla. Amén. Bueno, vámonos a Éxodo 22, del 18 al 20. Pastor, vas a leerme tú. 18 al 20, vamos. Del 18 al 20, sí. ¿Ok? No dejes, ¿no? Sí. Eso, no lo dejes. No dejes con vida a las hechiceras. Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. ¡Qué tremendo! 3 situaciones importantes. ¿Qué tienen que ver las hechiceras con tener relaciones sexuales con un animal o con tener sacrificios hacia los ídolos? Todo eso es junto. ¿Okay? Porque todas esas eran prácticas paganas. Exactamente. Entonces, muchas veces las palabras como que decimos, pero es que eso no tiene como que no cuadra. Claro que sí cuadra. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo funcionaba este sistema. Dice, una hechicera, la pena de muerte que ejecuta la corte por hechicería se aplica por igual a hombres y a mujeres. O sea que no es que hechicera es un término femenino, es un término general. ¿Okay? Hechicero o hechicera. ¿Okay? Pero el versículo emplea el género femenino porque esta actividad era más común entre las mujeres en los tiempos de la antigüedad. Recordemos que tuvimos a una Jezabel, ¿no? ¿Okay? Así que el Talmud enseña que es una contracción de ellos, niegan el séquito divino y por definición la hechicería es un intento por controlar la naturaleza a través de los poderes de la impureza y así negar el dominio de Dios sobre la misma. Y tú me dirás, pero yo no soy hechicero. Tú me dirás eso.
Pastor, si puedes buscar en tu Biblia, porque eso no está ahí, ¿ok? Primera de Samuel 15:23, te lo voy a agradecer, porque es muy importante que nosotros entendamos que la Torah se aplica a todo. Hoy en día se sigue aplicando. Es importante que nosotros entendamos cómo funciona la hechicería a nivel espiritual. Pastor. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y la terquedad tan mala como rendir culto a los ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Para los que dicen yo no soy hechicero. ¿Quiénes pensaban que no eran hechiceros? Pero cuando, es que la palabra hechicería suena fuerte, porque dice, no, es que se van a las caricaturas de Melinda Linda y de que el que movía la nariz, ¿no? Okay. Te voy a decir algo muy importante. ¿Okay? Con este versículo de 1 de Samuel 15:23 vamos a entender este punto ahora de otra manera. ¿Ok? No dejes con vida al rebelde. ¿Ok? Cualquiera que tenga relaciones sexuales con un animal será ejecutado. Escúchame. ¿Okay? En la rebeldía cometemos muchos errores. En la rebeldía nos vamos por los ríos del mundo y cometemos las peores aberraciones que pueden existir. Te voy a decir por qué. ¿Okay? Y voy a traer esto. En Colombia hay una región llamada Barranquilla, Santa Marta, La Guajira, el norte de Colombia, donde es muy común que a los jóvenes los inducen a tener relaciones con animales. Específicamente la zoofilia, específicamente con burros o burras, digámoslo así. ¿Ok? Escúchame, ¿qué mentalidad es esa? ¿Okay? Que nosotros mismos pongamos a nuestros hijos a cometer tremenda aberración. Eso solo puede caer en una mente rebelde. ¿Ves? Porque la rebeldía empieza contra Dios. Eso es el pecado. O sea, yo cuando estaba estudiando esto, que le dije al pastor, mándame el tuyo, porque yo me puse a leer muchas cosas por mi propia cuenta. Yo decía, no, esto hay que darle cabeza, y cuerpo y forma, porque hay veces leemos la Torah y pensamos que no nos aplica para nada. Cuando hoy en día vivimos las mismas cosas, solo que de diferente manera, las llamamos de otra forma. Pero qué triste es que en la ignorancia de una cultura podamos estar llevando a nuestros hijos a ser desobedientes contra la palabra del Señor. Por eso entonces ahí viene y aplica: cualquiera que ofrezca sacrificios a un Dios que no sea el Señor tendrá que ser destruido. Déjame decirte, si nosotros somos rebeldes, nosotros hacemos sacrificios para nosotros mismos. Hay que entender muy claramente, Luis, que el punto de entrada a los pecados que siguen a esto, a la rebeldía, es la rebeldía. Amén. Cuando uno se rebela, ¿con quién se rebela? Contra Dios, contra los preceptos de Dios. Y ahí empieza toda la perversión a vida y por haber. Y los sacrificios a ídolos, hechicería, relaciones con animales y todo eso. Vamos, cuando nosotros éramos jóvenes, ¿no nos rebeldizábamos nosotros contra nuestros padres? ¿Y qué terminábamos haciendo cuando nos rebeldizábamos contra nuestros padres? Lo que nuestros padres nos decían que no hiciéramos. ¿Ah? A mí me daban una pela durísima. Pero igual te ponías y decías, lo voy a hacer, ¿no? No, tan loco. Yo me acuerdo que yo me le escapaba a mi mamá. No, jamás. ¿Okay? Y yo no era un hombre que andaba, un muchacho que andaba por ahí haciendo locuras, mas sin embargo, eso era una locura, escaparme de la casa para irme a una fiesta. Usted sabe, mi hermano y yo nos metíamos en las fiestas de los barrios más peligrosos de Cali. Y mi mamá no sabía eso. ¿Okay? Imagínate. ¿Okay? Y nosotros no éramos peligrosos, pero nos metíamos en los barrios peligrosos. ¿Buscando qué? ¿La diversión o la muerte? Porque uno nunca sabe qué es lo que se va a encontrar. Cuando tú estás actuando en rebeldía, tienes que asumir las consecuencias de tus actos. De eso se trata la hechicería. Somos desafortunadamente hechiceros de nosotros mismos. ¿Estás entendiendo eso? Todo lo que hagamos que va a complacer nuestro yo y nuestro ego es rebeldía.
¿Qué cosa es lo que va a buscar una persona que consulta un hechicero? Que va de la voluntad a otra. Claro. Ahora, ya si lo llevamos a la terminología de hechicero en el sentido de lo que es brujería, sacrificar animales para dioses, sí, también eso existe, ¿ok? Y muchos aquí conocemos a alguien que ha estado involucrado en eso, si es que no estuvimos involucrados nosotros en algún momento de nuestras vidas, ¿ok? Pero yo te voy a decir algo. Cuando la palabra de Dios en Samuel dice que no hay nada más peor que la rebeldía, es porque la misma rebeldía, como dice el pastor, es la que te lleva a todo eso. ¿Sí? Entonces, pensemos cómo vamos a seguir actuando. Dice, ¿Qué hace uno, naturalmente, con un rebelde? Cuando Bueno. tú tienes una persona que está bajo tu autoridad y se pone rebelde, ¿qué cosa es lo que te provoca hacer? no, cortarle el cuello, Soltarlo, lo sueltas. dejarlo ir. Entonces eso es lo que hace Dios. Cuando uno es rebelde, Dios te suelta. Y te suelta a las deidades a las que Como quieres dice seguir. Romanos 1. Exactamente, como dice Romanos 1. ¿Ok? Bueno, dice, no permitirás que viva. Esta expresión transmite una idea más fuerte que simplemente afirmar que la hechicera incurre en la pena de muerte. Ahora, te voy a decir algo. Hoy en día, ¿matamos a los hechiceros? No, pero mueres espiritualmente. Así es. ¿Ok? Así que la muerte sí se aplica. Se sigue aplicando, pero es una muerte espiritual. Y qué triste es caminar en la vida muerto espiritualmente. Y la Torah dice que no permitas que viva es porque había que erradicarlo de alguna Había manera. que sacarlo de alguna manera. Aquellos que se dedican a la brujería son personas extremadamente peligrosas para los demás. Mira esto. O sea que tu rebeldía es peligrosísima para el prójimo. O pregúntale a una mamá que sufre cuando tiene un hijo rebelde. Pero, ¿sabes por qué? Porque es contagiosa. Claro. La rebeldía hace hijos rebeldes. ¿Sabes que nos dices algo? Tiene el microfonito ahí, por si acaso. La rebeldía hace hijos rebeldes. Claro que sí. ¿Okay? Dilo, Claudita. Es básicamente lo que dice el pastor. Yo creo que la rebeldía, habiendo trabajado tantos años con, entre comillas, niños, tú te das cuenta de quién es más rebelde. Si el niño que estás educando o el padre que lo tiene 24/7. Porque tú puedes dar una indicación muy sencilla a un padre y el padre, en su buena intención, asolapadamente hace lo que le da la gana y lo sustenta y lo justifica. ¿Por qué? Porque las personas son voluntariosas y creen tener la verdad por las manos. ¿Y qué es lo que hacen? Que educan a un niño diciéndole: haz todo lo que te digo, más no lo que me veas hacer. Imagínate. Entonces, no fumes. Y con el cigarro en la boca. no necesariamente se lo dicen verbalmente, sino que su comportamiento diario deja ver un déficit de integridad. Entonces, cuando esos niños van creciendo, no pueden respetar algo que no creen y empiezan a rebeldizarse porque empiezan a exigirle cosas que ni ellos mismos moralmente son capaces de cumplir. Amén. O sea que todo empieza con nosotros, familia. Nosotros los adultos tenemos la responsabilidad de escuchar la Torá, escudriñarla y ponerla en práctica. Nuestros hijos no van a aprender por lo que hablamos, nuestros hijos van a aprender por lo que hacemos. Así que es muy importante que nosotros entendamos que todo esto tiene que ver con nuestro propio comportamiento. Y la responsabilidad es de nosotros. Por eso es que somos reyes y sacerdotes. ¿Okay? Deberíamos de dar ejemplo. Mira lo que dice. Para defenderse de estos peligros tan graves, la Torá exhorta a la nación a que los erradique por completo, o sea, totalmente fuera. Dice: aquel que traiga ofrenda a los dioses, es decir, a los ídolos, y según Ramban, en este versículo la palabra Elohim se refiere a los ángeles. ¿Okay? Pues es un pecado capital adorar toda fuerza o combinación de fuerzas, incluso los ángeles de Hashem. ¿Okay? Porque tú sabes que existe la angelolatría, exacto. Angelología. Angelología. Eso mismo, porque ella
Esa es la ciencia, Ok. pero angelolatría es la idolatría. donde tú invocas a los ángeles para todo. ¿Ok? No, y tienen nombre de ángeles que están en los libros apócrifos. Imagínate. ¿Ok? Ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día. No, ese es el efecto de los religiosos. ¿Ok? Así que es importante que este entorno añade que esto está prohibido, incluso si al servicio de nuestro Padre se combina con la adoración de los ídolos. ¿Ok? Ahora, ¿quién es nuestro mayor ídolo? Yo. Nosotros mismos. Este es tu mayor, señálate aquí, yo soy mi mayor ídolo. Yo soy mi mayor. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque no nos damos cuenta que todo lo que hacemos a nuestro alrededor gira a través de nosotros. ¿Ok? Así que si tú estabas pensando que no eras idólatra, ¿ok? Te tengo una mala noticia. Sí, lo es. Y de ti mismo. ¿Ok? Y lo eres, y de ti mismo. ¿Ok? Así que es muy importante. Dice que será aniquilado. Harem, que es un término desusado para referirse a la pena de muerte, indica que el transgresor ha sobrepasado todos los límites y por ende ni siquiera es digno de existir, al asignarse del rango de deidad a una mera criatura de Dios. El idólatra ha renunciado a su propio derecho de existir. Recuerda que la palabra dice que él es un Dios celoso y él tumba ídolos. Y si tú eres tu propio ídolo, ¿a quién va a tumbar? Entonces, familia, muchas veces pasamos por situaciones difíciles donde ya no tenemos el control de ellas, que nos están dando duro, que nos están golpeando, pero no nos hemos dado cuenta que hemos sido idólatras de nosotros mismos por mucho tiempo. Todas las cosas que hemos hecho ha sido para satisfacernos a nosotros mismos. Y hoy que el Señor está derrumbando este ídolo, entonces sufrimos y nos duele. Y le pedimos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Sí? Pero tú tienes que entender una cosa. La única manera de que Él pueda ser tu Señor y tu Salvador, como se lo decimos cuando entregamos nuestra vida a Él, es que realmente Él sea tu Señor primero. Él tiene que ser tu Señor primero para Él poder ser tu Salvador. Lo más doloroso es que te Tienes tienes que que bajar del trono tú para que suba. Y esa es la parte que la carne, que al yo, no le gusta. Saber que se tiene que desentronar. Tú tienes que entender que una carne que ha sido entronada por años, ¿ok? Por años, ¿tú crees que se va a bajar así de fácil de ese trono? No, eso es una pelea, eso es una lucha constante, ¿ok? Así que familia, sigamos. Bueno, vamos a Éxodo 22, 25 al 27. Ok. 22 o 25 al 27. Sí. Dice, si prestas dinero a cualquiera de mi pueblo que pase necesidad, no le cobres interés, como acostumbran a hacer los prestamistas. Si tomas el abrigo de tu prójimo como garantía por un préstamo, se lo devolverás antes de la puesta del sol. Puede ser que este abrigo sea la única manta que tiene para abrigarse. ¿Cómo podrá dormir sin abrigo? Si no le devuelves a tu prójimo, clama a mí por ayuda, yo lo oiré, porque soy misericordioso. ¿Cuántos les han pasado que hemos prestado algo, ¿okay? Y la persona se hace la gringa y no nos lo devuelve? ¿Sí o no? ¿Okay? Y nosotros llega un momento donde nos da hasta pena y vergüenza tener que pedírselo. Oye, te lo presté, devuélvemelo por favor. ¿Cierto? ¿Okay? Pero lo más Triste triste es que después te conviertes en su enemigo. No, y si se lo pides, termina peleándote, por no decir odiándote por el resto de tu vida. ¿Okay? Es importante que entendamos que hasta en estas partes nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. ¿Okay? Y ahí no le está hablando al que prestó, está hablando al que pidió prestado. ¿Okay? Si yo pedí prestado algo, mi responsabilidad es devolverlo, sea lo que sea. ¿Okay? Porque ¿sabes qué es lo que pasa? Ahorita lo vamos a ver. Mira, dice, la Torá nos ordena que prestemos dinero a nuestros correligionarios sin cobrarles intereses. Cada vez que veo una palabra de esas largas tuyas, pastor, me acuerdo de lo que sufrió Jani hoy en el Paracha.
Aunque esos pagos, ahora aquí estamos hablando de dinero, pero ojo que no tiene que ver solamente con dinero. Cualquier cosa, ¿okay? Un objeto, ¿okay? Ahí está hablando de una manta, ¿okay? Cualquier cosa. Y dice, si bien sin cobrar intereses, aunque esos pagos puedan considerarse como un mero derecho de alquiler por usar el dinero. Si bien el prestamista obviamente tiene derecho a que se le devuelvan los fondos, no tiene la facultad de avergonzar al prestatario actuando como un acreedor insistente o dejando de manifiesto que el prestatario está endeudado con él. Y recordemos que hay una parábola de nuestro Salvador, ¿no? Que habla de esto. Al siervo malo. Que lo metió en la cárcel por... Que lo metió en la cárcel. ¿Okay? Pero primero, antes de este siervo se va a donde a la persona que le debía y le pide súplica y le suplica que por favor lo perdone, le perdone la deuda. Y este hombre le perdonó la deuda. Y era una deuda muy grande. Y era una deuda muy grande. Mas sin embargo, él después, dando la vuelta, se encontró con el que le debía. Siempre. Y no tuvo misericordia. ¿Okay? A nivel Ramach, yo quiero que tú entiendas qué es el nivel Ramach. El nivel Ramach es el estudio avanzado de la palabra de Dios cuando nos ponemos a escudriñarla. Es lo que los sabios llaman el conocimiento completo de un versículo. ¿Okay? Esos estudios a nivel Ramach te llevan a traer ese conocimiento de ese versículo a un ejemplo natural. Y eso era lo que hacía nuestro Salvador. Por eso nuestro Salvador hablaba en parábolas, porque usaba un ejemplo natural de ese versículo y se lo llevaba al pueblo. De esto que estamos hablando aquí fue lo que usó nuestro Señor para poder dar esos ejemplos del siervo malo que no tuvo misericordia. Y dice la palabra que como el siervo fue malo y no tuvo misericordia a aquel que le debía menos, ¿qué hizo? Cuando se enteró aquel que le había perdonado la deuda, ¿qué hizo? No solamente le cobró, lo metió a la cárcel y a toda su familia, y le exigió el pago. Eso para que tú veas lo importante de nosotros. No fuimos llamados a prestar, a pedir prestado, sino a prestar. ¿Okay? Y cuando hablamos de prestar es, como estábamos estudiando en el Parachá, no es prestarle a la persona, es prestarle al Señor, porque Él sí te va a pagar y Él te paga muy bien. ¿Okay? Pero ojo, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. ¿Ves? Porque cuando tú realmente haces algo dirigido por el Espíritu, el único que se tiene que enterar es Dios, más nadie. Entonces, dice la palabra, que tu recompensa será en público. Cuando haces las cosas en privado, la recompensa es en público. Por eso estaba hablando Javier de los diezmos y de las ofrendas. ¿Okay? Cuando tú das tu diezmo, no tienes que decirle a todo el mundo que diezmas, pero el Señor te va a recompensar en público. ¿Estamos? Okay. Seguimos. Dice, el préstamo no solo es una de las formas en que la Torá nos ordena dar caridad, sino que es una de las más elevadas, pues preserva la dignidad del prestatario, permitiéndole recobrar su propia estabilidad financiera y no tener que depender de los demás. Ojo, que uno de los ejemplos más grandes es el pueblo judío. Es así, él funciona así. Cuando ellos ven una persona de su entorno que está mal económicamente, lo levantan. Lo levantan y no piden nada a cambio de regreso. Porque ellos dicen, si tú te caes, si tú estás en nuestro entorno y no te ayudamos a levantarte, la caída tuya nos va a afectar a todos nosotros y terminamos cayendo igual. El testimonio de la pobreza los hace parecer como un pueblo que... El micrófono. Eso, la pobreza de tu vecino te hace parecer a ti como igual que... Da mal testimonio, exactamente. ¿Okay? Mira lo que dice.
Mi pueblo al pobre que está contigo. Estas dos expresiones reflejan motivos fundamentales por los cuales las personas pudientes deberían estar ansiosas por prestar dinero a los menesterosos. Los prestatarios son mi pueblo, la nación de Dios, cuyo sustento es responsabilidad suya. Por lo tanto, todo judío que los ayude puede estar seguro de que Dios lo recompensará. ¿Estamos? Esa es la clave verdadera para la bendición que tiene el pueblo de Israel. Amén. Por eso que dicen que los judíos siempre tienen, ¿no? Es que ellos no permiten que su pueblo caiga en pobreza. Correcto. Tremendo. Bueno, seguimos. Éxodo 22. ¿Estamos claros con lo del préstamo? ¿Qué? ¿Nos está diciendo el Señor que no prestemos? No, al contrario. Que si prestamos, le prestamos es a Él. Por eso antes de tú hacer algo monetariamente, por favor, ora. Busca su rostro, busca su aprobación. Te voy a decir algo, ¿okay? Por experiencia propia. Él empieza poniéndote una semilla en tu corazón de inquietud. Y Él te pone las personas. Y Él te dice, mira, y tú empiezas, ¿será? ¿No será? ¿Serán mis emociones? ¿Sí o no? Entonces ahí lo que haces no es hacer lo que tus emociones te dicen, sino ir y entrar en la presencia del Eterno. Busca su rostro, busca lo que Él quiere que tú hagas. No hagas lo que tú quieres hacer, porque muchas veces queremos complacer tanto a Dios que desobedecemos. O en verdad. Micro, Marco. O en verdad. Claudita necesita sonido, por favor. Necesito el pendiente. Va. ¿Estamos? Ok. O en verdad quieres sentirte tan buena persona que quieres hacer creer que estás haciendo lo correcto porque Dios te lo ha mandado. Y puede ser tremenda piedra de tropiezo para tu hermano. Wow. Porque actuar en las emociones no solamente corrompe la voluntad de Dios en tu vida, Correcto. sino corrompe el proceso que Dios pueda estar haciendo En la en vida de esa Dios. persona. Tremendo. Como también cuando te sembraron unos rines que tuvieron que desmontar ese mismo día. Ay, ese ejemplo aquí nadie lo conoce, ¿sí? No. Ay, en los años de nuestra juventud espiritual, Nuestro aprendizaje. de nuestro crecimiento y aprendizaje, un hermano precioso que amamos mucho me regaló unos rines, pero él no me dijo nada, sino que callado la boca se fue en el parqueo de la iglesia y empezó a quitarme los rines míos y a poner los rines de él. Después de que los puso, fue y le preguntó al pastor, y el pastor le dijo, ¿cómo te ocurre? Entonces le tocó volver a quitar los rines. Porque así es, queremos hacer cosas pensando que las hacemos de buena voluntad, de buen corazón, o porque nos estamos deshaciendo de algo que a lo mejor para nosotros es muy importante o era un Dios en nuestras vidas, pero lo hacemos mal. Conozco una persona que en su tiempo de juventud era una persona dadivosa, generosa y ayudaba mucho a muchas personas y pues siempre la consideraron así. Pero conforme fue pasando el tiempo, esta sumía en la pobreza. Mira. Se empobreció. Y lo peor de todo es que no solamente se empobreció, sino que se amargó. Claro, ¿Por qué? Porque esperaba que lo que sembró recompensa. fuera, pero no es que nunca lo hizo Guiado por nunca lo él, hizo guiado por Dios, sino lo hizo guiado por sus emociones. y se empobreció. Y tremendo porque terminan bravos con el Señor. Así es. ¿Mm? Justicia propia. Justicia propia. ¿Okay? Así que familia, ¿estamos claros con lo del préstamo? ¿Okay? Bueno, vamos a Éxodo 22, 28, 31. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tu cosecha y de tu vino. Deberás darme a tu primer hijo varón. También tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, de tus ovejas y de tus cabras. Dejarás
la nueva cría con su madre durante 7 días y el 8º día me la entregarás. Tremendo. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo. Por eso, no coman ningún animal que haya sido muerto y despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. Tremendo. Vamos paso por paso. No deshonres a Dios ni insultes a ninguno de tus gobernantes. ¿Okay? ¿Pasó eso mucho en el desierto? Muchísimo. ¿Y qué le pasó a la hermana de Moisés? Le cayó lepra. Ah. Responde, papi, no levantes. Lepra. Bueno, supuestamente no fue lepra. Lo estuvimos inclusive estudiando hoy en el Parachá. ¿Okay? Era una especie de lepra, pero no era lepra. ¿Okay? Era algo que consumía el espíritu, el alma, y se manifestaba en el cuerpo. ¿Okay? Así que es muy importante que no podemos deshonrar a nuestros gobernantes, aquellos que han sido puestos en autoridad. Muchas veces tenemos a un jefe difícil, ¿sí o no? Y nos quejamos de él a capa y espada. Soy culpable de eso. ¿Okay? No podemos hacer eso, familia. No podemos quejarnos de las autoridades porque por algo fueron puestas. Pero muchas veces pensamos que como es cosa del mundo secular, que Dios no tiene control de lo secular. ¿En qué cabe eso? Dios tiene control de todo. ¿Okay? Tenemos que entender que Él, por un motivo y por una razón, puso esa autoridad para enseñarnos algo a nosotros. ¿Okay? Yo tengo aquí un hermano que no le gusta la autoridad que Dios le puso. Es laboral. Mentira, Xaviercito. Gracias por todo tu apoyo. Pero más sin embargo, ¿cómo? Él sabe que estamos hablando de él. Pero más sin embargo, déjame decirte, Él sabe por qué nos pone las autoridades que nos pone, tanto las autoridades pastorales como las autoridades seculares. ¿Sí? Mira, ya voy contigo, el ejemplo tremendo. Mi pastor ha sido el pastor de toda mi familia. Y yo te voy a decir algo. A pesar de que yo fui el primero en llegar a las manos, a los pies del Señor, a través de a las manos del Señor, guiado por el pastor Pepe, ¿okay? Yo tampoco era una joyita. Mis hermanos fueron difíciles, pero es que yo también era muy difícil. ¿Okay? Por eso necesitamos una autoridad fuerte. Si no hubiéramos tenido una autoridad fuerte, no estuviéramos desarrollando el potencial espiritual que Dios ha querido sacar en nosotros. ¿Okay? Es importante que nosotros entendamos esos conceptos porque queremos servirle al Señor. Y queremos servirle como nosotros nos imaginamos que debemos de servir. Pero para eso Él pone autoridades, para que nos dirijan en cómo es que realmente podemos desarrollar el potencial que Dios ha puesto en nosotros para poderle servir. Pero no queremos. No queremos porque esa autoridad es muy dura. ¿Tú ibas a decir algo, Claudita? ¿O se te olvidó? Que evaluando lo que dices, que la enfermedad de Miriam era una enfermedad asociada que maltrataba el alma y se reflejaba en el cuerpo por juzgar la autoridad. ¿Cuántas enfermedades actualmente tenemos que son de esa misma índole? O sea, fui al médico, estoy con dolor en el cuello, en la espalda, en el pelo, se me cae el pelo, tengo esta enfermedad y no saben por qué es. ¿No será que vivimos juzgando nuestras autoridades de una manera ignorante por no conocer esta palabra y estamos enfermándonos por esa razón? ¿Cuántas autoridades no hemos juzgado desde nuestra infancia? Que si mi papá, mi mamá, mi abuelito, la maestra, mi primer jefe, y venimos acumulando una cantidad de juicios que están siendo reflejados en nuestro físico. O sea, esto es para evaluarlo, llegar a tu casa y decirle al Señor, muéstrame con cuánta gente me tengo que poner a cuentas para dejar de estar enfermo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ven lo importante que es la Torá? ¿Cuántos de nosotros pensábamos a lo mejor que no tenía nada que ver una cosa con la otra? Pero es verdad, nuestras enfermedades físicas muchas veces tienen que ver con la falta de honrar nuestras autoridades.
Sigamos con el otro, dice, no retengas nada cuando me entregues las ofrendas. Y hoy estábamos hablando de eso. No retengas nada cuando me entregues las ofrendas de tus cosechas y de tu vino. Y ojo que ahí no está hablando de diezmos, está hablando de ofrendas. ¿Por qué? Porque la ofrenda, nosotros sabemos que el diezmo es el 10%. Y sabemos que es exacto lo que tenemos que dar, porque es una ley. Pero cuando viene a ser por ofrendas, tratamos de detener un poco. Tratamos de quedarnos con una parte. Porque pensamos que la ofrenda Dios no la está viendo. Y se nos olvida que nuestro Salvador Yeshua estaba parado en el templo mirando. ¿Cuántos ofrendaban? ¿Cómo daban y cómo ofrendaban? Y Él decía, ellos han dado de lo que sobra, mas ella dio todo lo que tenía. ¿Estás entendiendo? Por eso no podemos retener absolutamente nada. Si el Señor te dijo, me das tanto, asegúrate de darle lo que el Señor te dijo. Si el Señor te dijo, dale a esa persona tanto, asegúrate de darle a esa persona lo que Dios te dijo. Porque el que se está cortando bendiciones eres tú mismo. No permitas que por culpa de tus intereses personales cortes el chorro de la bendición espiritual, porque es más lo que Él te va a dar que lo que tú puedas retener, eso te lo aseguro. ¿Estamos? Pero ahora dice algo tremendo: deberás darme a tu primer hijo varón. ¿Okay? Y esto es muy importante, porque se nos olvida la primogenitura, lo importante que es para nuestro Padre Celestial. Y la primogenitura tiene que ver con mucho. Es más, se nos olvida que en Egipto la última plaga fue la muerte de todos los primogénitos. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el primogénito es el que más es atacado? ¿No se han dado cuenta de eso? Que el primogénito es como que el enemigo le da como pandereta de Pentecostal hasta no más dar. ¿Y no se han dado cuenta que muchas veces ese primogénito es más rebelde? ¿Por qué tú crees? Porque hay una bendición derramada sobre el primogénito. Y es importante que nosotros nos pongamos en ese mismo nivel espiritual para entender qué podemos hacer nosotros como padres para liberar a nuestros primogénitos. ¿Tú sabías que había un ritual que se hacía para liberar al primogénito? Porque es importante que entendamos que el primogénito tiene una responsabilidad delegada por Dios en esta tierra para hacer su trabajo aquí. Y hay veces no lo vemos así. Por eso cuando eso pasa, entonces Dios busca al que sigue. El que sigue no quiere, entonces Dios busca al que sigue. ¿Sí o no? ¿Tú eres el segundo, tercero? ¿Yo? Sí, de los hombres eres el primogénito. El primero, ¿no? El primero de todos. Porque somos mujeres. No, el primero de todos. Ah, el primero de todos. ¿Cuántos hombres son ustedes? Dos. ¿Sí? El mayor y el menor. El mayor y el menor. Tremendo. ¿Okay? De mi familia el primogénito es Jorgito. ¿Okay? Y ya ustedes conocen el testimonio de mi hermano. Y mi hermano es tremendo hombre de Dios. ¿Okay? Pero tenemos que ver cómo funciona el primogénito. Por eso lo ponía ahí. Casi de primero. Después dice, también tienes que entregarme las primeras crías de tu ganado, y esto estamos hablando de las primicias, de tus ovejas y de tus cabras. Para los que no saben qué son primicias, son los primeros frutos de lo que recoges. Nos enseñaron que las primicias es el primer sueldo que tú recibes del año. ¿Okay? Pero siempre lo aplicamos al año romano. Mas, sin embargo, hay una fiesta que nosotros celebramos, que está marcada en Levíticos, que se llama la fiesta de las primicias. ¿Okay? Dice, dejarás la nueva cría con su madre durante 7 días y el 8º día me la entregarás. La nueva cría, o sea, la primicia, la primera cría de ese rebaño. Ustedes tienen que ser mi pueblo santo, por eso no coman ningún animal que haya sido muerto o despedazado por animales salvajes. Échenselo a los perros. ¿Okay? Los sabios deducen que la palabra de Elohim en este versículo se refiere tanto a los jueces como también a Dios. Por lo tanto,
Si bien está prohibido maldecir a cualquier persona, la Torá menciona en particular a los jueces y a los dirigentes. Sabemos que no podemos maldecir nuestras autoridades. Y por último, dice que ni tu ofrenda sacerdotal, es decir, la terumá, la porción del cultivo que se debe entregar a los kohanim. ¿Quiénes son los kohanim? Los sacerdotes. A pesar de que esta es la interpretación del término según el Talmud, Rachid admite no saber de qué forma se adapta la palabra. Según Ramán, la palabra deriva de lágrima y se refiere a los diezmos de terumá, de vino y de aceite. Por ser líquidos, gotean como lágrimas. ¿Okay? Cuando está hablando del perro, que no coma ningún animal, ¿por qué? Recordemos que ellos cuidaban ovejas, ganado, y por lo general los lobos venían y despedazaban las ovejas. Y cuando llegaban y encontraban la oveja despedazada, la intención era coger, no se puede perder la carne, cogerla y usarla. Mas sin embargo era una ley del Padre, de parte de nuestro Padre Celestial, que no se podía comer ninguna carne despedazada. Ahora, tú me dirás, ¿pero por qué? Déjame decirte que cuando un animal está siendo despedazado por otro, el nivel de estrés que tiene ese animal en su cerebro empieza a botar ciertas toxinas que contaminan todo el cuerpo del animal. Y esas toxinas son dañinas para tu cuerpo. Y te voy a decir algo, cuando van a matar el cerdo, ¿cuál es la actitud del cerdo? El cerdo sabe cuando lo van a matar antes de que lo maten. Por eso empieza a gritar, a chillar y empieza a segregar toxinas y su cuerpo se empieza a contaminar más. Por eso es que el Eterno prohíbe tanto en la carne de estos animales. ¿Ves? Para que entienda más o menos lo que significa dárselos a los perros. ¿Okay? ¿Me está entendiendo? Y por eso es el kosher, ¿verdad? Y por eso es la comida kosher. ¿Okay? La comida kosher lleva una preparación totalmente diferente. Los animales que son sacrificados para comida kosher tienen un ritual, un sacrificio específico donde el animal no sufre, para que el animal no bote esas toxinas. ¿Okay? Entonces todo lo que consumimos Familia, Empezando con chicharrón. Entonces, si esto es algo que ocurre constantemente, todo, o sea, el nivel de corrupción al que se ha llevado nuestra vida actual termina siendo todo esto, porque el 90% de las cosas que consumimos, está contaminado. todo tipo de carne está contaminada por el tipo de criaderos en los que están todas las carnes. ¿Por qué tú crees que hay tanto nivel de cáncer a nivel mundial? ¿Qué es cáncer? ¿Son células qué? La doctora está por aquí, o ya se fue. Células rebeldes. ¿Qué es el cáncer? Son células que, doctora, muertas, ¿no? Células rebeldes. ¿Okay? Deformes. ¿Okay? Imagínate. ¿Okay? Entonces, en un cuerpo de descomposición estamos metiendo otro cuerpo en descomposición, totalmente contaminado. ¿Okay? Por eso es que el pueblo de Dios busca siempre cumplir con sus mandamientos, porque eso produce vida. Familia, la Torah no está hecha para que nosotros, mandamientos, no, la Torah está hecha para conservarnos. ¿Ok? ¿Estamos? Pero bueno, ya se me está acabando el tiempo, así que vamos a la última parte, que era la primera. Vamos a ir a Éxodo 22, 16, 17. Dice, si un hombre seduce a una mujer virgen que no está comprometida y tiene sexo con ella, tendrá que pagar a la familia de la mujer la cantidad acostumbrada por una virgen y casarse con ella. Aun si el padre se niega a que él se case con ella, el hombre tendrá que pagar una cantidad igual al precio que se acostumbra a pagar por una virgen. Si un hombre seduce a una mujer virgen, ok. Si vamos a la actualidad, ¿okay? Más o menos, ¿a qué edad es el promedio donde las mujeres hoy en día pierden su virginidad? honestamente. Honestamente.
Aproximadamente entre los 9 años, según Según el estudio, ¿ok? Ahí está la doctora que no nos puede dejar mentir, ¿ok? ¿Ok? O sea, que si te pones a pensar, ¿ok? Y muchas, no vamos a ponerlo el punto de violación, vamos a ponerlo el punto donde la niña Que hay seducción. se dejó seducir. Seducción no es lo mismo que violación. Exactamente. ¿Ok? Porque una cosa es que te tomen a la fuerza y otra cosa es que te... Entonces el oído. Como hizo Satanás con Eva en el huerto del Edén. Dime. Que ese es uno de los puntos más fuertes en este momento contra la pedofilia. Correcto. La pedofilia está sosteniendo que si un niño consiente el acto sexual es aprobado, y eso significa que para que eso ocurra tiene que haber seducción, es decir, que el adulto haga sentir placer a ese niño para que ese niño desee ese acto. Eso es seducir, de alguna manera generar un nivel de agrado y placer para que creas que es correcto y lo aceptes. Para activar algo aquí, ¿okay? Porque acordémonos de una cosa, familia, todo empieza aquí, en la mente, ¿okay? Entonces, ¿qué sucede? Primero que todo vamos a entender de que cuando la palabra de Dios habla de una virgen, está hablando de niñas que ya tienen la capacidad mental de dejarse seducir. O sea, no es cualquier niña, no estamos hablando de una niña de 5 años, no estamos hablando de una niña de 6 años, que es responsabilidad del padre estar ahí 100%, ¿correcto? Pero estamos hablando de una niña que ya tiene como que más libertad y tiene un pensamiento un poco más avanzado. Ya está menstruando. Porque su menstruación la lleva a muchas cosas, ¿no? O sea, realmente ciertas cosas se activan con la menstruación que no se activaban antes. O sea, las niñas están expuestas a muchas cosas allá afuera, y tenemos que entender una cosa, que muchas veces la que la seduce no es el muchachito, sino el mundo. ¿Ves? Es el mismo mundo el que la seduce. ¿Okay? Entonces, tenemos un montón de niñas siendo seducidas por el mundo y ya entrando, ¿okay?, en este sistema donde encuentran el primer muchachito, ya ceden fácilmente. Porque ya el mundo las sedujo. El teléfono ya se usa. El teléfono, y más ahora hoy en día con las redes sociales. ¿Okay? Yo a mi hija no le permití tener teléfono hasta el año pasado. En su cumpleaños fue que tuvo su teléfono a la edad de los 14, cuando cumplió 13. 14 este año. Fue este año que mi hija adquirió teléfono, cuando cumplió 14 años. ¿Okay? No porque mi hija no fuera responsable, pero yo estaba tratando de hacer lo que el Señor me dijo, protegerla, hasta que ella tuviera ya un conocimiento y un uso de razón más claro en su vida. Porque sabemos que las redes sociales seducen. Ahora es más, ni siquiera tenemos que hablar del hombre que seduce, porque estamos hablando del mundo que seduce. Y el mundo que seduce no va a pagar, no se va a casar con tu hija. El mundo que seduce no va a cumplir con lo que la Torah dice. El mundo que seduce va a acabar y va a destrozar a tu hija. Yo estoy viendo que la Torah nos dice a nosotros a qué edad son niñas. Exacto. A qué edad se convierten en mujeres. Porque cuando hacen el misbah, El misbah, explícale eso, pastor. el misbah de las mujeres a los 12 y el de los hombres a los 13. ¿Okay? Entonces, para la sociedad hebrea de esa época, a esa edad, físicamente y biológicamente, ya estaban. Ya era una niña que ya podía procrear. correcto. ¿Okay? Entonces, ahí está la sabiduría de Dios para decirnos, no para decirnos qué tan expuestos están, sino qué tanto cuidado debemos tener con aquellos jóvenes, adolescentes que están saliendo, pero nos ha quitado, Satanás nos ha quitado. Y eso es tremendo, pastor, porque nuestro trabajo como padres es hablarle a nuestras niñas, enseñarles a nuestras niñas en casa de la forma correcta lo que el mundo quiere enseñarles afuera de la forma incorrecta. Porque yo te digo una cosa, si yo le enseño a mi hija a no dejarse seducir por cualquier niñito, ¿okay?,
¿Ah? A estas alturas por cualquiera. O a estas alturas por cualquiera, ¿ok? Entonces ella va a saber protegerse. Mira que es algo tremendo, algo tan sencillo como la música, ¿ok? Porque hoy en día la música es una asquerosidad, ¿cierto? Mi hija misma me dice, papi, yo no escucho la música de hoy en día, porque la música de hoy en día es una porquería. Ella prefiere escuchar música de los años antiguos. Ella oye música de los años 60, de los años 70, de los años 80. El otro día estaba conmigo cantando Ding Dong, son las cosas del amor. Una niña de 14 años cantando una canción de los años 69. Por favor. ¿Ah? Porque ella me dice, papi, es que esa música tiene sentido. Y eso que nosotros hay veces hay música que tenemos nosotros que a veces se nos abrían los ojos. Ahora imagínate la música de hoy. Yo tengo compañeros en el trabajo que a veces me ponen la música que escuchan hoy en día y yo les digo, apaga esa vaina. Porque es una cosa horrible. Que mejor dicho no te voy a decir ni lo que dice, porque ¿para qué? Imagínatelo. Y con esa música los niñitos de hoy seducen a las niñitas de hoy. Y entonces las niñitas dicen, ay, qué lindo, cómo me quiere, mira lo que me dijo, que mi cuerpo es esto, mi cuerpo es lo otro, mi cuerpo es aquello. El otro día vi una serie que estaba en la televisión, donde está ahora promoviendo ya abiertamente que una jovencita se entregara a su novio de recién conocido, a tener intimidad y mandándole selfies y todo eso desnuda. Imagínate. En horario familiar. En horario familiar. Cuando la palabra la Torah dice que tu cuerpo es sagrado, que nadie debe descubrir tu desnudez, dice la Torah. ¿Sabías eso? Que ni siquiera tú puedes ver la desnudez de tu padre, ni tampoco la desnudez de tu hijo, ni la desnudez de tu hija. Estamos hablando de hombres ya grandes. Obvio que si es un bebé, vas a tener que ver la desnudez de tu bebé. ¿Me entiendes? Porque Paulita me abrió los ojos. ¿Okay? Pero estamos hablando cuando ya los niños son adolescentes. ¿Okay? Estamos hablando de una niña de 14 años, de una niña de 16 años, de una niña de 13 años, de una niña que ya está desarrollada, se está desarrollando. ¿Okay? Es importante que nosotros cuidemos eso en nuestros hijos, en nuestras hijas. A los varoncitos enseñarles a respetar eso, para que las niñas se sientan amadas. Porque una mujer se siente amada cuando es respetada, ¿o no? Pero hoy en día las niñas parece que se van a sentir amadas es cuando son irrespetadas, porque si no las irrespetan entonces no las aman. ¡Qué horror! Estamos al revés. Por eso es que la palabra dice, a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno. ¿Okay? Así que familia, espero que esta enseñanza te haya abierto los ojos. ¿Okay? Eso es todo lo que tengo por hoy.